Bueno, ahí estamos nuevamente conectados desde la cuenta de MDZ Online, Secretos de la Noche. Estábamos hablando acerca del caso de Nicolás Gil Pérez. Este caso que conmocionó a la provincia porque hablamos de un femicidio, de una persona que está acusada de haber asesinado a su madre y a su tía. Y esto no es todo, sino que lo más interesante del caso es que Gil Pérez se cree un gato. Y hoy está en duda si realmente es una persona que está loca o se hace el loco para evadir justamente su condena. Del otro lado, desde MZ Radio está Facundo García, sigue cortado. Chicos, ¿me pueden decir si me escuchan bien? Porque yo estoy en la redacción de MZ Radio, en la redacción, y se debería escuchar bien. El escrito de Facundo García se llama Al filo de la locura y habla un poco acerca de, bueno, perfecto, si se escucha bien, ahí lo voy a llamar a García, acerca justamente del caso de Nicolás Gil Pérez, toda su vida, que es súper interesante. Estábamos hablando de cómo vino a parar a la Argentina, dónde vivía, por qué se fue de su país natal, etc. Bueno, a ver, esperemos. Esperemos. Bien, increíble. Sí, Este vínculo virtual es increíble. Bueno, decime, Muri, vos dirás. bueno, estábamos hablando acerca de cómo fue, revisamos un poco su vida natal, cómo fue que Gil Pérez vino a parar a Mendoza, más precisamente, ¿no? Bueno, yo te contaba que hay como distintas versiones. Sí. Una versión es que aterrizó en Brasil. En Brasil lo habrían estafado. Esto, te digo quién me lo contó, vos Bien. saca tus conclusiones. Me fui a ver al coafer de Gil Pérez, al peluquero. Él iba a hacerse las puntas en San Martín y fue a hablar con el peluquero yo y le dije, che, Richard, se llama Richard el peluquero, es nombre de peluquero. Le Sí. digo, Richard, ¿qué te contaba Pérez sobre su vida anterior? Y él me contó una historia que es interesante. Me dice que Pérez le contaba que él vino de Israel hacia Brasil. En Brasil lo estafan un grupo de argentinos y uno de esos argentinos era mendocino. De acuerdo a lo que contaba Pérez en aquel momento, cuando estaba en San Martín, se vino acá a buscarlo al tipo, para que le devolviera la guita que le había robado. Y así llegó a Mendoza. Así es como él contaba que llegó a Mendoza. Otros dicen que vino directamente a zona este, donde, bueno, él finalmente tiene unos negocios en zona este, en San Martín. Pero bueno, básicamente esa es la explicación que daba él. Lo cierto es que en algún momento, Muri, él llega a Mendoza y hizo algunos contactos en la zona de la Galería Tonza y qué sé yo, y después se va a San Martín, donde alquila un local, pone un restaurante y unas canchas de pádel. Ahora, hay un tema en cuestión de sus rutinas o también amigos, en su vida. Hablan de cómo fue que Gil Pérez llegó de una manera y de repente empezó a votar a nivel físico, ¿no? De hecho le decían el grandote, tenía aspecto feo, ¿no? Sí, sí. De hecho, él tenía otro nombre. Cuando él llega a San Martín, por ejemplo, Sí. se hacía llamar Floda. Ya vamos a ver, guarden ese nombre, porque él se hacía llamar Floda Relti, con H al final. Floda Relti. Bueno, Floda, o el vikingo, o el grandote, era conocido en San Martín porque es un tipo que no puedes disimular. Recordemos que Pérez mide casi 2 metros, es un tipo gigantesco, Sí. y ahora está flaquito ahora, pero en aquel momento, bien alimentado, el tipo tenía un brazo así. Claro. De hecho, hizo amigos, hasta tuvo una novia, y en algún momento, que si querés después te lo muestro, yo accedí a un álbum de cumpleaños de Gil Pérez, Vamos a ver. en donde se lo ve sí, se lo ve con sus amigos, en un rato se los mostramos, porque se ve un Gil Pérez muy diferente al que después se conoció en los medios, digamos. Él vino entonces con el pelo largo, un poco más Sí, robusto,
y después vimos un Sí, cambio en personas, y entonces sí, mira, vino a parar a Mendoza. mira, Yo tengo acá una foto, Paco, si querés vamos a mostrar. Te voy a mostrar que como vos veas. quieras. Sí, mira, acá está una foto de él. Este- claro, bueno, ahí tenés. Esa foto es re interesante, porque esa foto de Pérez es la que él tenía en su Facebook. Sí, yo me metí a su Facebook, pero no tiene absolutamente nada, ¿no? No, se ve que o lo borró o no sé, o no era muy activo en Facebook. Pero mira, en la foto, bueno, ahí lo ves con amigos, claramente. Fíjate qué gordito que estaba en esa época. Estaba mucho mejor alimentado que ahora. Incluso a veces uno lo ve sonreír y son gestos que no le ves a Gil Pérez, ¿no? Mira, y tenía una novia incluso. Ya hablaremos de esa relación que tuvo él, que Mira, ahí fue está con la conflictiva. novia. ¿Cómo, cómo? Ahí está justamente Ahí con la novia. dice, Fede dice, la facha que se cargaba, dice uno. Claro, era. Sí, Ahí está. sí, ahí está con la novia, ¿ves? Y bueno, es interesante porque mucha gente dice, parecía un modelo en aquel momento. Imagínate, 2 metros, los pelos largos, iba al gimnasio, era un tipo pintón. Y Y conoció a una chica. se veía, digamos, sano, o por lo menos en su sano juicio. Y vio que usted, Muriel, siempre hay un roto para un descosido. O sea, alguno lo habrá visto sano y otro no. Sabemos. La verdad es que no, sabemos. En realidad, cuando hablas con gente de San Martín, ellos te dicen, mirá, le decíamos el vikingo, pero ya se le sentía un olor fuerte, un olor corporal fuerte, en el que hacía, por ejemplo, que cuando él iba al gimnasio, había un gimnasio, los que conozcan San Martín, en la plaza departamental, estaba justo enfrente el restaurante del Floda, y se llamaba Floda, además, y él iba a un gimnasio que está cejadito, ahí cerca de la plaza. Y en el gimnasio ese, él iba a hacer gimnasia, pero claro, imagínate, un tipo que tiene problemas de higiene, cuando empezaba a hacer gimnasia, la gente cuenta que era un asco. Pero bueno, puede haber sido por sus problemas psicológicos o puede haber sido porque el tipo no le gusta bañarse. Lo Claro. cierto es que en aquel momento, a pesar de la probable falta de higiene, era un tipo fachero. Y estuvo con esta chica, y hasta en la foto podemos ver que estaba con amigos, tenía una empresa que andaba más o menos, pero funcionaba, es decir, el restaurante casi siempre estaba vacío, le dicen en San Martín. Pero el Pero, pádel andaba bastante bien. ¿de qué trabajaba? Porque él mismo se proclamaba como un genio, porque dicen que recibió muy joven, era ingeniero él. Sí, él dice que era ingeniero electrónico y que se recibió a los 24 años, o bueno, muy joven, dice que a los 16, 17 terminó el secundario. Pero bueno, acá hay una cosa que también es interesante sobre el caso, y si me lo permitís, es una hipótesis. Los argentinos siempre nos gusta tirarnos para abajo, entonces desde el principio se le endilgó a Gil Pérez una superinteligencia que no ha sido comprobada. Es decir, después cuando vos ves lo que va pasando en el caso, no es que el tipo es un hacker, qué sé yo, no. La verdad es que las cosas que hizo, las cosas de las que se lo acusa en todo caso, no son tampoco cosas tan brillantes las que hizo. Sí, es un crimen muy fuerte por el grado de violencia, pero bueno, de todos modos, todo esto lo tendrá que resolver un jurado en su momento. Sí, que él dice que se recibió de ingeniero muy joven Sí. y que, bueno, estudió en la Universidad Technion, que es la Universidad Tecnológica de Israel, y que ahí, bueno, ya tuvo problemas, como te contaba, saliendo a andar desnudo y, bueno, le llamaron la atención varias veces. Bueno, lo habíamos dejado entonces en San Martín. Vos me decís, ¿qué hacía en San Martín? Bueno, Sí. hay quien dice que dormía en un auto, por ejemplo. Hay quien dice acá, ¿qué pasó con los gatos? Ya van a aparecer los gatos. Él tenía un restaurante y un pádel. Sí. Y el pádel andaba más o menos bien y el restaurante andaba para atrás. Dicen que nunca entraba nadie. Habrá que ver por qué. El Froda, de todas maneras, todo el mundo lo veía caminar por ahí y llamaba la atención, imagínate, un tipo así. Y tuvo esta novia. Sí. ¿Cuándo termina la etapa en San Martín? ¿Cuándo termina la etapa en el este de la provincia? Claro. ¿Hay alguna? Sí, ¿Cómo pasa decime. de estar en
San Martín, siendo un empresario, por decirlo de alguna manera, a Sí. Guaymallén, porque vino a parar a Guaymallén, ¿no? Sí, y hay algunas razones que te dicen por lo bajo los investigadores. ¿Por qué? Había una denuncia por abuso sexual por la que fue sobreseído, porque la denuncia prescribió. Es decir, esa causa prescribió. A él lo denunciaron por abuso sexual simple, que puede ser un tocamiento a alguien, y bueno, finalmente esa causa se cayó. Pero algunas pesquisas, algunos testimonios dicen que él ya en San Martín había empezado a tener problemas con algunas personas. A ver, te cuento cosas que dice su exnovia, que no quiere dar la cara por obvias razones, pero ¿Es su esta exnovia, ¿Es esta que mostramos acá, donde él sale dándose un beso? ¿Es esa novia? exacto, sí, es esa La novia, vamos sí. a poner ahí. Ahí está, ¿eh? Perfecto. Él tenía una novia, sí, y esa chica cuenta que Pérez tenía comentarios xenófobos, que siempre andaba con 4 o 5 teléfonos, y si vos te fijas, si no me equivoco, ahí en la mesa, en donde están ellos abrazados, hay teléfonos, y él andaba con varios teléfonos. Y había gente que venía a visitarlo en autos de alta gama, una cosa medio rara, ¿viste? Un tipo con teléfono, auto de alta gama todo el tiempo. Él mismo, algunos dicen que dormía adentro de un auto. Entonces era un tipo llamativo. Esta chica, la vamos a llamar C, C termina bastante mal la relación. No sabemos bien por qué, pero parece que él la empezó a seguir. Por ejemplo, ella ahí estaba trabajando en un lugar y él le aparecía en la puerta y ella ya quería terminar la relación. Sin embargo, él insistía, insistía y finalmente ella terminó muy asustada. Tan Dato, asustada terminó. dato Sí, porque yo anoto y ya estamos hablando de acoso, por lo menos así lo acusaban en Israel, por un lado. Después, en San Martín, una denuncia también de acoso y ahora su novia también lo denuncia sí. acosador. Entonces se repetía, digamos, este patrón en él. Este patrón, absolutamente. A tal punto, fíjate, ella quedó tan atemorizada que cuando después pasa lo de las 2 muertes de las mujeres, a ella la llaman a declarar y ella pide ir a declarar, pero dice, pero por favor no me quiero cruzar con él. O sea, arreglen para que yo entre a tribunales, dé mi testimonio y no lo quiero ver. Claro. Así que ella había quedado atemorizada, digamos, por este tipo. Nada, lo cierto es que en algún momento, sea por acumulación de denuncias o porque los vecinos se empezaron a cansar, Pérez aparece en la calle Roca al 6000 de Guaymallén. Sí. Para los que no son de Guaymallén, los ubicamos un poquito. Guaymallén es del centro de la ciudad de Mendoza, yendo hacia el este, está dentro del conurbano mendocino y tiene un cementerio bastante importante. Enfrente del cementerio de Guaymallén, sobre calle Roca al 6000, estaba un predio de 6.000 metros a donde se va a vivir Gil Pérez. Ahora, yo te digo, se va a vivir y vos decís, bueno, ¿había una casita, algo? No, Muri, no había nada cuando él llega. Era un baldío. Y ahora, ¿qué decían sus vecinos? O sea, ¿tenía vecinos muy cercanos? ¿Cómo lo identificaron apenas llegó al barrio? ¿No? Porque me imagino que ahí se crea todo un contexto donde los vecinos empiezan a ver, llegó una persona súper extraña de otro lugar, a vivir a un baldío, ¿no? ¿Qué decían los vecinos de eso? Total, mira, María Salanau, que es la mujer, yo la entrevisté, ella vive al lado de donde estaba el predio. Y me dice, parecía un modelo cuando llegó. Alto, dice, incluso fíjate que como él conquistaba también a su barrio, dice, me vino a pedir permiso para poner unas cámaras de vigilancia que daban a la vereda, porque como las cámaras daban también a la vecina, el tipo fue y le pidió permiso, y se venía todo con unas pilchas carísimas, y era un tipo como un galán, ¿sí? Claro. Así llegó él a la zona de Buena Nueva, en Guaymallén. Dice, ¿él compra ese terreno o lo ocupa? Pregunta Katy. Buena pregunta. No, ese terreno es de él. De hecho, hoy, si no me equivoco, va a quedar para parte de su familia en Israel, supongo. Sí, sí, pero él lo compra. Él recibía guita de su mamá. Su mamá le mandaba plata. E incluso hay una beta que no se ha investigado tanto, o por lo menos yo no he podido conocer tantos datos, que es el tema económico. Es decir, Claro. un tipo que llegó...
Sí, no digo, un tipo que llegó en el año, ya te digo cuándo, 2007 Sí. aproximadamente, y hasta el 2019, ¿de qué vivía? Bueno, recibía guita y hay movimientos muy extraños de aperturas de empresas que son empresas fantasmas, ¿sí? Entonces, eso todavía es fruto de investigación. En ese predio de Guaymallén, que nos preguntaba Katy si lo compra o lo Pro. ocupa. Él lo compra y empieza un proyecto de canchas de fútbol. Y tengo acá el folleto de las canchas de fútbol, si querés te lo muestro. Mirá, le había puesto onda el chabón. Creo que, acá Facu, El, que me parece sí, que lo tengo acá entre mis... Acá está, mira. Supuestamente fíjate, ese sería es el proyecto. una cancha de fútbol, ¿no? Ujú, claro, eso es lo que él quiso poner en el predio de ahí, de Guaymallén. Ahora, fíjate, acá otra vez tenemos la duda, porque no sabemos si a él lo estafaron o qué pasó, porque parece que el arquitecto que iba a hacer las canchas hizo todo mal y le puso ponerle las canchas de fútbol 5 estaban al lado de los enchufes. O sea, algo que en cualquier cabeza no entra porque vos decís, ¿cómo vas a hacer una cancha al lado de la electricidad? El primer día de lluvia se te electrocutan todos los jugadores. Bueno, Claro. y ahí quedó la cancha sin habilitar. Esa cancha que queda en Roca al 6000 quedó sin habilitar y hoy, si ustedes tienen la oportunidad de ir, les tiro un tip. Si se suben arriba en el cementerio, en el segundo piso, aunque ahora no se puede ir por la pandemia, pero cuando esté abierto, desde Sí. ahí se ve el predio de Pereja. Y si ustedes se asoman y ven el predio de Pereja, van a ver un gran espacio en donde están las luces puestas y al final hay 3 habitaciones. Después les voy a contar lo que pasó en esas 3 habitaciones. Paco, y te hago una pregunta. Entonces él arranca a vivir ahí, llega a ese predio, se construye una casa. Vos que estuviste ahí, ¿es una casa? ¿Es un terreno? ¿Cómo dormía la intemperie? ¿Construyó algo? ¿Cómo era ese hogar? No, mira, al principio él agarra lo que iba a ser la cantina, que es como un triangulito medio cerrado, y se va a vivir ahí. Y ahí hay muchas formas de leer lo que pasó, porque los vecinos empiezan a contarte que llegado un momento empiezan a escuchar gritos en la noche, ¿sí? Gritos, rezos, maullidos, alaridos. Y él estaba solo ahí, en ese predio. Sí, una cosa rara. Rarísimo. Pero sobre todo por las noches. ¿Sí? No, te cuento, hasta una vecina, esto igual, bueno, hay que tomarlo con pinzas, pero una vecina me contó, nada, que tenía un vínculo muy estrecho con los gatos, etc. Bueno, en honor del buen gusto no vamos a decir qué me contaba, pero Ya sé, sí ya que, sé a qué te referís. sí, en honor a eso no lo vamos a contar, pero lo que sí es innegable y que se repite en los testimonios uno tras del otro, incluso los empleados del cementerio te cuentan que escuchaban gritos a lo largo de años y durante la noche. Después, ¿qué pasa? Ah, y hay una cosa que nos hemos olvidado, mi querida Muri. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les dije que en San Martín le decían Floda Relti? Bueno, Sí. anoten en sus casas, Floda Relti, anoten en sus casas ese nombre, Floda Relti, ¿sí? Con H al final, Floda Relti. Tómense 5 minutos, agarren un papelito y anoten ese nombre para ver que lo que va a pasar después los va a asustar un poco. Anoten en sus casas Floda Relti, así como he anotado yo. A ver si se ve, pero que Sí. sí, Floda Relti, Yo ¿sí? lo tengo anotado. Ahora léanlo, ahora léanlo al revés. Floda Renti. No, ¿qué dice ahí? Pero al revés. Hitler. Adolf Hitler, Me- ¿sí? ¿No? Ese, Qué sí, qué loco, impresionante. ¿no? Bueno, eso era lo que era su alias, su nombre, al revés era Adolf Hitler. Muy bien, Gaby Chiapa. Con ese alias él se había manejado en San Martín al punto de ponerle ese nombre a su restaurante, Floda, ¿sí? Bueno, ya cuando él llega a Guaymallén, dice, jodeme qué buen loco, dice Fede Corpo. ¿Ah? Sí, no, es impresionante la historia porque tiene esos vericuetos así extraños. Bien, habíamos dejado la cancha de fútbol 5 en Guaymallén, en Roca al 6000. 6000 metros el predio, gigante. Los vecinos empiezan a ver cómo se empieza a deteriorar. Ese modelo que había visto María Salanau
al principio, cuando se conocieron, empieza a estar un poco desarreglado, digamos. Y después empieza a pasar otra cosa. Una vecina, Adriana, mete una denuncia por maltrato animal, porque ella empieza a ver cadáveres de perros en la zona. A todo esto, Entonces, ¿en qué momento él llena ese predio de tantos animales? Porque tenía perros, gatos. bueno, primero los gatos, o sea, llegan a ser 37 más o menos hacia el final de esta historia. Empieza a recolectar gatos y después hay vecinos, ahí está, mirá, eso era el predio, es impresionante, o sea, gatos por todos lados. De hecho, estas fotos de cumpleaños que yo les mostré recién, yo ahora lo limpié, pero tenía pelos de gato por todos lados. Bueno, esa foto es interesante, porque esa foto que estás mostrando, Muri, Sí. muestra cómo estaban los perros atados a los postes. Por eso después hubo... Cadáveres. Claro, sí, porque hubo organizaciones, bueno, ahí ya no fue ese es un cadáver de gato también. Pero bueno, mirá la cantidad de gatos que había en el predio. Y por eso, cuando entran al predio, más allá de la acusación de Pérez respecto a su madre y a su tía, hay organizaciones ambientalistas que lo denuncian a Pérez por maltrato animal. Claro. Porque imagínate, los perritos, yo después vi las cadenas con las que ataba a los perritos, y algunas tenían como unos pinchos, de modo que el perro no podía tirar porque se pinchaba. Y ahí quedaban estaqueados los pobres perros. Tremendo. Sí, pobres animales. Y esto lo los vecinos, o sea, los vecinos se alarmaban porque él realmente maltrataba a los animales. De hecho, hay una vecina que denuncia que había secuestrado a uno de los animales. Sí, no, en un momento a él lo empiezan a retar porque supuestamente se robaba perros, es lo que te cuentan muchos vecinos. O sea, veía un perro solo, ¡pum!, y se lo metía al predio, ¿sí? Eso es un testimonio repetido en el barrio. Hubo denuncias al respecto, y después parece que se cuidaba un poco. Ahora, ¿dejaron de aparecer perros muertos? No. Se supone que alguien le vendía perros, o que él seguía una práctica, esto es una hipótesis, que es muy común entre los maltratadores de animales, que es meterse en las páginas de internet, que, viste, que dono cachorritos, regalo cachorritos, y bueno, se llevaba el cachorrito y después no lo viste más el cachorrito. Pero bueno, eso son hipótesis que te dicen los vecinos de la zona. De todos modos, hubo, según me contó una vecina, Adriana, ella hizo una denuncia por maltrato animal, y sé que hay organizaciones ambientalistas y pro defensa de animales que han cuestionado lo que hacía Pérez. Sí. Te van a contar... Claro. Digo, decime, sí. No, digo eso, que él acumuló un montón de denuncias por parte justamente de protección animal, que los mismos vecinos hacían. Sí. De hecho, encontraban perros. Mira, una vecina me contó, dice, un día encontré un perro que parecía que le hubiera pasado un tren por arriba. Así los encontraban. Era la zona... Actúan así, sí. Dice, respecto a dice Cancerbera, nos dice respecto a esto que hacen algunos maltratadores de animales que te piden los cachorritos por internet y después no los viste más. Bueno, esa es una de las hipótesis que manejaban respecto a Pérez. Y habrá que ver qué pasa, cómo siguen esas acusaciones que le han hecho. Otra cosa que hace en esta época Muri es empezar a comprar armas. Pero no una, no dos. Vos sabés que yo tengo una foto acá, que él entrando a una casa de armas, había ido a comprar al centro un arma, a ver si la encuentro por acá. Sí, pero ponela porque es muy buena. Estaba como muy dejado, ¿no? Muy desalineado, sucio. Ustedes comparen las fotos que vimos recién del cumpleaños con esta, ¿no? Un cambio radical. Radical. Bueno, fíjate, ese es Pérez, si no me equivoco, en el Tirolés, que es una famosa armería aquí en Mendoza, en donde, claro, uno lo veía a ese cliente, digamos, y no te da muchas ganas de venderle armas porque decís, ¿qué ir a hacer este loco con eso? Claro. Pero lo cierto es que Pérez tenía los papeles. O sea, alguien le dio la autorización para comprar armas. Y ahí, supuestamente, tiene que haber pasado algunos estudios, test, digamos. Entonces, de alguna manera, Pérez es un espejo, Muri, porque
¿quién le dio la autorización a este tipo para que se comprara decenas de armas Claro. en ese estado? No es que la facha o la pinta sea determinante para juzgar a una persona, pero yo creo que mínimo si le hacían un test, yo no sé si le habrían dado a este muchacho las autorizaciones. Compraba armas que no eran armas comunes, tenía un arma hasta con mira telescópica, dicen. Claro. Dice, gente defiende esta lacra y roban con eso, dice Aaron Ballon. Bueno, hay gente que lo está defendiendo porque tiene que haber un juicio de acuerdo a la Constitución, ¿no? Así. Bueno, como te decía, Muri, lo llamativo es que RENAR y ANMAT, que son instituciones que regulan la compra de armas en la Argentina, le dieron las autorizaciones a esta muchacha. Y Pérez se convirtió en uno de los más de 22.000 mendocinos que tiene posibilidad de comprar armas de fuego, ¿sí? En la Argentina son casi 600.000 las personas que pueden comprar armas de fuego. Gil Pérez estaba en esa lista. Claro. Muy loco. Bien. ¿Y qué compraba? ¿Qué tipo de armas? Mira, tenía varias. Tenía un 38, que vamos a ver después lo que pasó con ese 38, y tenía, si no me equivoco, armas con mira, digamos, para tirar de lejos, ¿sí? Entonces, dice, con tal de vender, dice, no, lo que pasa es que hay que aclarar y hay que insistir en esto. Si viene un cliente con los permisos, vos no le podés, es muy difícil decirle, mira, no te vendo con la cara. Porque el otro te puede decir, ¿y qué? Me estás discriminando, ¿no? Entonces el tipo traía los permisos, fue haciéndose de una colección de armas. Bien, ¿cómo sigue esta historia? Mirá qué interesante. En 2019, nos vamos a 2019, el 8 de enero, mirá lo que pasa el 8 de enero de 2019, o sea, pocos días antes de que llegaran las dos mujeres. Pérez denuncia que le han robado armas, ¿sí? Entonces se presenta y denuncia, miren, me han robado armas, me quedé sin estas armas. Bueno, hace la denuncia, hasta ese momento era solamente una denuncia de armas. Bueno, ¿qué pasó? Pasamos ya cuando llegan las mujeres. Piria y Lili, ¿quiénes eran las mujeres que después fueron asesinadas? ¿Sí? Piria era la mamá. Sí. La mamá trabajaba en el Estado, vivía en Israel, y Lili era la tía que vivía en Australia hacía muchos años, era profesora universitaria, si no me equivoco era microbióloga. Entonces, bueno, estas dos, hay muchas teorías sobre por qué lo vienen a visitar. Una es que lo habrían notado mal en alguna charla por teléfono, viste que a veces vos hablas con alguien y le decís, che, este flaco está bien. Sí. Entonces lo vinieron como a rescatar o qué sé yo. Y ahí es cuando empieza la segunda, si se quiere, etapa de nuestra historia, que es cuando llegan las mujeres a Mendoza. ¿Mm? ¿La madre ya había venido a Mendoza en otra oportunidad? Sí, la mamá había venido, de hecho la madre figura en algunas de las empresas que fundaron junto a Gil Pérez, figura ella también ahí como parte de la empresa. Así que se ve que tenían algún contacto, ella le enviaba alguna guita, eso es muy probable y se ve que pasó. Había un contacto económico también. Dice, ¿con qué plata las compraba? Dice Mati Castillo, a las armas. Claro. Bueno, justamente, evidentemente la madre le mandaba guita para supuestas inversiones. Y él, imagínate, el predio que tenía ahí en Buenaventura es enorme, eso debe valer millones. Así que bueno, recibía guita, no es que... Era una persona que vivía muy austeramente y acumulaba ese dinero, ¿no? Porque una de las características es que le encontraron una suma grande de dinero. Bueno, lo que pasa es que si ustedes lo hubieran visto en ese momento, mira, yo tengo un pequeño recuerdo de esa época, iba en moto por calle de las Heras y vi un tipo que me impactó por la energía que tenía, y me freno, y todavía no había pasado lo de Pérez, pero era Pérez, y me di cuenta porque tenía el pelo tan sucio, ahí se había rapado, pero él tenía como un nido de hornero en la cabeza, se le había acumulado el cemento y el barro, y por eso se rapó. Algo así, pero con barro en la cabeza, arriba. Y bueno, obviamente los vecinos te cuentan que nunca se cambiaba una bermuda, él llevaba esa bermuda que se ve ahí, invierno y verano. Y llevaba esas sandalias que usamos, ahora se me volvió el nombre, pero las llevaba
todo el tiempo. Dice MG18, dice, ¿no será una estrategia Bueno, para hacerse pasar por lo sano? eso es lo que nosotros estamos intentando descifrar con toda la data que les estamos dando, porque Facundo de verdad investigó el caso, estuvo ahí, tiene el álbum de fotos de su cumpleaños, habló con su peluquero, habló con su exnovia, o sea, con sus vecinos. Y esto es una conclusión que vamos a sacar un poco entre todos, ¿no? Entre lo que pasó realmente, las características de su personalidad, y vamos a ver si es o se hace, ¿no? ¿Sí? Cada uno va a sacar sus conclusiones. Vamos a recordar que Gil Pérez todavía no ha sido condenado, entonces no podemos decir de buenas a primeras que es culpable, porque eso lo tiene que decidir un jurado, en todo caso habrá un juicio, un proceso legal, ¿sí? Bien, estamos en enero de 2019. Bien. Gil Pérez, que tenía ese pelo lleno de rastas y barro, se rapa. De pronto aparece rapado. ¿Qué dicen los vecinos de Guaymallén? Esta es la Los foto. vecinos de Guaymallén dicen, claro, parece así. Y los vecinos dicen, algo está tramando, alguien está esperando. Y efectivamente, estaba esperando a Piría, o a Pirgía, y a Lili, ¿sí? Su mamá y su tía, que llegan y el día sábado 12 lo van a visitar a su casa, ahí al predio. ¿Se acuerdan que les conté que vivía frente al cementerio? Lo Ellas van no a se visitar ahí. o sí, ¿Ellas no qué? no se quedaban ahí en ese predio, sino en un hotel de ciudad, ¿no? Ellas estaban en un hotel, si no estoy errado, de la calle de España, donde la gente que las vio dice que eran muy reservadas, muy amables. Ahora, En un momento, me encantaría pensar qué se le pasaba por la cabeza a su mamá, que supuestamente era una mujer normal, que trabajaba, que tenía dinero, llegar y ver a su hijo viviendo así, en ese estado, sucio, ¿no? y es interesante pensar qué habrá sentido esa mamá, porque Gil Pérez tenía guita. Esto es lo loco de la historia. O sea, Gil Pérez tenía dinero como para vivir dignamente. Sin embargo, vivía entre trapos, entre mugre, entre comida para animales y rodeado de gatos. Una cosa rara. Una vez más, habrá algunos de nuestros espectadores que piensen que era fruto de su locura y otros que van a pensar que es su simple dejadez. Claro. Pero bueno, la madre llega el día 12 junto a su tía. Llegan las dos, llegan el 11 si no me equivoco, y el día 12 van a visitarlo a Pérez allá a Guaymallén. Bueno, una pista clave. Las cámaras, porque está el cementerio enfrente, está el predio de Pérez acá y el cementerio acá. Sí. El cementerio tiene cámaras. Las cámaras del cementerio captan a los tres caminando ese día 12, ese sábado 12 de enero, caminando hacia el predio de Pérez, pero nunca captan salir a las dos mujeres. Repito, las cámaras del cementerio captan a las dos mujeres cuando llegan, incluso con una valijita, pero nunca las captan salir. Y esa es una prueba clave en el caso, ¿sí? Claro. ¿Y él con una valija? ¿Él con una valija? Sí, llevaban una valija porque ellas venían de viaje, ¿sí? Acá hay un espectador que nos dice, llegué a pensar que forma parte de alguna célula terrorista inactiva. Bueno, más allá de que uno tenga pruebas o no, es parte del rumor, es parte del rumor. Efectivamente, si uno pregunta por el barrio, muchos te dicen, te cuentan eso y te cuentan otras cosas, como por ejemplo, un heladero, mira, hablé con un heladero ¿vieron? Hay una heladería ahí en San José, y cuenta que un día vino Pérez y le pidió 1,5 kilos de helado. Y se comió el 1,5 kilos de helado él solo, así, de un solo saque, una cucharada atrás de la otra. Como Una un locura. maníaco, un poco como un maníaco compulsivo, ¿no? Sí, Tenía como sí. cosas así. Aparentemente, por lo menos en los relatos sí. También a esta altura de la historia, querida Muri, se nos mezcla todo el mito que se ha armado. Recordemos que en Guaymallén muchas madres de la zona llegaron a asustar a sus hijos diciéndole, portate bien porque viene grandote, ¿no? Porque los niños le tenían miedo a Pérez. Claro. Ahora, obviamente que vamos a hablar, ahora siguiendo un poco la historia de las pericias psiquiátricas, y les voy a pasar un dato. Nosotros en MZ también hicimos su carta astral con nuestra astróloga Ana Moyano,
porque es algo de información que también nos da esta energía disponible. Entonces, es muy interesante, entonces lo vamos a leer dentro de un ratito, como un poco cuadrar las pericias psiquiátricas con lo que dice la astrología, su carta natal, acerca de las características de esta persona, ¿no? Sí, está bueno. Igual explícame un poco qué, porque me reinteresa, bueno, explícame un poco qué es una carta astral. ¿Cómo sería una carta astral de Gil Pérez, digamos? Bueno, nosotros al astrólogo Ana Moyano le pasamos la fecha de nacimiento de él, que si no me equivoco fue el 16 de abril de 1981. Entonces, Ana no tiene, uno para conocer cómo estaba la energía disponible, o sea, la energía de los planetas, tiene que saber el horario y el lugar de nacimiento. Como esos datos no los tenemos, lo hizo a simple, o sea, con estos datos de nacimiento lo hizo, le faltan algunos detalles, pero a simple rasgo, o sea, en rasgos generales, está bien detallado qué es lo que le produce esta personalidad que tiene algunos rasgos violentos, otros obsesivos, un exceso de energía, se habla de eso, ya después lo vamos a detallar un poco mejor, pero es muy interesante. Mirá, aprovecho para recomendar un libro a los que les gusten los policiales y la astrología y ese cruce. Hay un libro que se llama Sobre los huesos de los muertos, de una autora polaca que fue premio Nobel hace un par de años. Súper recomendable, Sobre los huesos de los muertos, un policial que mezcla astrología con todo este tema policial. Sí, porque bueno, sí. hay un poco de mito y aparte esto de ver que de repente, no sé, él tiene algo que ver por ahí con Hitler o con su ideología o quiso hacer algo similar. Vaya uno a saber. Bueno, Hitler nació el 20 de abril. Nada. Datos, no opinión. Bueno, estamos en el 12 de enero de 2019. 12 de enero de 2019, las cámaras del cementerio captan a Pirgía Saruzzi y a Lili Pérez yendo junto a Nicolás Gil Pérez al predio en el que vivía este hombre. Bien. Nunca las captan salir, nunca las captan salir. Y el gran misterio, mi querida Muriel, de este caso es qué pasó en ese momento. ¿Qué pasó en ese momento cuando ellas entran a esa casa, por llamarla así, a ese predio? ¿Qué ocurrió? Bueno, lo único que sabemos es que el 12 estas mujeres desaparecen. Se acordarán que se inició una búsqueda gigante en toda Mendoza. No solamente porque había que encontrar... Sí, decime. No, que me acuerdo que justamente era el 12 de enero, que hacía un calor infernal, que estaban todos con la energía puesta en encontrar a estas dos mujeres, que encima se veían mujeres de bien educadas, muy respetuosas, por lo menos que se veían con ella, hablaban muy bien de las dos. Sí, y además pasaba otra cosa, Muri. No nos olvidemos que eran turistas. Entonces había una cuestión publicitaria de Mendoza que, si desaparecían dos turistas, era muy mala publicidad para nuestra provincia como destino turístico. Entonces, por eso, en ese momento, el gobierno puso una recompensa de 300 lucas, 300.000 pesos a quien diera pistas para dar con el paradero de estas mujeres. Y después, la familia de estas mujeres también puso una recompensa de 50 lucas a quien diera datos. Entonces teníamos 350.000 pesos, que en ese momento era un montón de plata, para alguien que tirara datos de dónde estaban estas minas, dónde estaban estas mujeres. Ahora, todo esto, ¿qué decía Nicolás Gil Pérez de la desaparición de su tía y de su abuela? Bueno, muy interesante, porque ¿qué pasa? El lunes, el 12, las mujeres desaparecen. El lunes 14 de enero del 2019, Gil Pérez hace una denuncia por averiguación de paradero. Él se presenta a la fiscalía y dice, mire, estoy buscando a mi mamá y mi tía que se han perdido y no sé dónde están. Y se acuerdan que salía en la tele, o sea, el chabón salía en la televisión hablando con la prensa y decía, para mí que les han hecho algo. Incluso, se van a acordar de esto porque es un detalle pintoresco, decía, han sido los bolivianos, decía, ¿no? Tenía esos comentarios xenófobos. El lunes, entonces,
14 hace la denuncia por averiguación de paradero. Sí. Acá entra en la historia otra persona, y es muy interesante porque esta historia tiene, esto me gusta de esta historia, tiene muchas mujeres que buscan la verdad, ¿sí? Desde distintos lugares. Aparece la fiscal Ríos Ortiz, Claudia Ríos, ¿sí? Sí. Claudia Ríos empieza a investigar este tema. Bueno, ella en algunas entrevistas ha contado que desde un principio había cosas que no le cerraban. O sea, este hombre viene a decirme que no sabe dónde está su mamá, pero se preocupa mucho por un dinero, tenía como un discurso medio raro Pereja. Y todo el tiempo ninguneando a la Argentina. Decía, si estuviéramos en el primer mundo, ya las habrían encontrado, ¿viste? Era como medio picudo en ese sentido. Pero el asunto es que no aparecían, digo, pónganse a pensar ustedes como detectives, digamos. ¿Dónde empezás a buscar? Si esta mujer, el último lugar donde las vieron, en el predio de Pereja. Van ahí. En el predio de Pereja, va a buscar ahí. Fueron hasta Guaymallén, entran al predio, y lo primero que llamó la atención de los investigadores es justamente estos perros atados, estos gatos disecados, había gatos disecándose al sol, Sí. había los 37 gatos vivos, había mugre, se encuentran con esto, ¿no? Entonces, ahí ya las sospechas empiezan a ser, a ver, sin ningún motivo todavía, en el sentido racional, pero empiezan a fortalecerse, por lo menos desde la intuición, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con este tipo que vive en esta pieza, ¿no? Facu, esto, a ver, queremos saber, vos estuviste ahí. Vos estuviste Sí. en ese predio, ¿qué viste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando entraste ahí? No, a ver, tampoco es que nos han dejado circular mucho a los periodistas. Algunos han entrado, algunos nos hemos asomado. Lo que sí, estas imágenes que ves no son un rincón. O sea, donde mires en el predio vas a encontrar cosas como estas, ¿sí? Desorden, caos y bueno, este tipo de imágenes. Alimento para perro, bolsos con cosas, todo acumulado. Todo así como en una acumulación, ¿viste? Como el síndrome de Diógenes, ¿no? ¿Viste? El síndrome de Diógenes es esta gente que agarra cosas de la calle y se las trae a su casa. Y bueno, cadáveres de gatos había. ¿Qué pasa? En esta primera, es interesante, porque cuando los investigadores entran a este lugar, pasa algo muy llamativo. La fiscal Ríos Ortiz ordena un primer allanamiento. Ese día, ese 18, el 18 de enero, ordenan el primer allanamiento. Y llaman, fíjate vos, porque acá aparece otra mujer, aparte de la fiscal Claudia Ríos, otra mujer que va a ser clave en esta historia. ¿Quién es? Ayelén Castro. Ayelén Castro, fíjate a lo que se dedica, es entrenadora de perros. Sí, lo leí. Sí. Entrenadora de perros. Ayelén va con su perra Ruca. Ruca es una perra que tiene 80 años. No, 80 no, pero tiene 8 o 9 años. ¿Sí? Y la viejita perra Ruca, que todavía tiene su olfato intacto, en ese primer allanamiento le marca hacia una dirección. Pérez, que todavía no estaba imputado, porque claro, en ese momento Pérez era testigo, o sea, no le podían decir Pérez quédese allá, y no. Estaba, ¿entendés? Estaba ahí, entonces, digamos, cuando van con los estaba perros, como él estaba testigo. ahí. Él estaba ahí como testigo. Entonces, si Pérez dice, no quiero que suelten a los perros acá, y no lo puede soltar porque el tipo al final es el dueño del lugar y está como testigo. Entonces, Ayelén Castro, la entrenadora de perros, cuenta que su perra Ruca le marcaba una zona, pero que Pérez no la dejaba entrar a esa zona. En un momento de distracción, cuenta Ayelén que Pérez se fue, enojado, estaba discutiendo no sé con quién, y ella dejó que la perra le soltara la fuera conduciendo, y la condujo a una zona que va a ser clave. Al fondo del predio hay 3 habitaciones, y en una de esas habitaciones iba a haber un hallazgo macabro. Por lo pronto, Él igual decía en que este primer... no le había gustado mucho que hagan, que entre a su casa esta perra, ¿no? Él se había puesto incómodo, ¿no? Según cuenta la entrenadora de perros, Ayelén Castro, él estaba muy incómodo cuando vio a los perros rastreadores. Y no decía, no me suelten estos perros acá, porque no
quiero perros sueltos acá. Y como todavía era testigo, no los podía soltar porque el tipo era el dueño, seguía siendo el dueño, no era un imputado todavía. Si hubiera sido imputado, desconozco los tecnicismos de un atanamiento, pero si hubiera sido un imputado, vos le podés decir, bueno, usted se queda acá y lo voy a revisar todo. En ese caso, era simplemente un testigo. Entonces, de todas maneras, a pesar de que él hizo lo posible para que la perra no entrara a los lugares complicados, la perra le marcó a Yelena ese lugar y ella sabía, después de ese primer entrenamiento, que la perra le había marcado una zona. ¿Qué había en esa zona? Bueno, nos íbamos a enterar después. ¿Por qué? De esa zona, los investigadores sacan una manchita, ni siquiera se sabía de qué era, sacan una manchita de una bolsa de cemento, una manchita oscura, como cual, viste, nada, un marrón, así, una manchita en una bolsa de cemento, y una manchita en una remera. Esa manchita, obviamente íbamos a ver de qué eran. Eran sangre. Y hay otro dato clave. Cuando desaparecen las mujeres, los investigadores astutos, ¿sabes lo que hicieron? Fueron hasta el departamento en el centro donde estaban y sacaron ADN de las mujeres. Sacaron ADN de las mujeres de sus cepillos de dientes. Entonces ya teníamos el ADN de los cepillos de dientes de las mujeres y teníamos manchas de sangre en algunos rastros que se habían encontrado en el predio de Pérez. Claro. Si llegábamos a comprobar que esa sangre coincidía con los cepillos de dientes, teníamos el caso encaminado. Bien. Y ahí... Tenemos entonces... ¿Cómo? Ese fue como el puntapié de donde ¿no? El puntapié de todo lo que se saca después. Exacto, porque con esa prueba, el día viernes 25 de enero de 2019, a Pérez lo detienen. Lo detienen. Pero es muy interesante, porque, ¿qué pasa? Pérez ese día, por la mañana, había estado en la terminal de ómnibus de Mendoza preguntando por pasajes para Buenos Aires. Pero claro, la fiscal Ríos necesitaba tener una excusa para poder detenerlo. Entonces estaba esperando pruebas que ese ADN de los cepillos de dientes coincidiera con el ADN de la sangre, porque si él ya no tenía ese dato, no lo podía detener, ¿entendés? O sea, porque a lo mejor el tipo le había sangrado la nariz y había quedado... ¿Viste? Pero entonces... ¿Sabes qué queda, Papu, de este caso? Que se repite otra vez lo mismo. Gil Pérez intentó escapar, entonces, si había estado averiguando acerca de pasajes para irse a Buenos Aires... Y bueno, ahí otra vez, el jurado popular deberá decidir. Para la fiscalía, la fiscal Ríos dice dice no, ella, yo creo que en el fondo, por más que no lo diga, está convencida de que Pérez intentó hacer esa maniobra. En ese momento, con Pérez preguntando sobre pasajes a Buenos Aires, imagínate el apuro de la fiscal que tenía esos datos y quería agarrarlo antes que se le escapara. Claro. Por otro lado, sabiendo que es un tipo inteligente, había mucha alarma. Finalmente lo agarraron. Por H por B, Pérez no compró esos pasajes de colectivo a Buenos Aires y lo agarran cuando él viene volviendo a su casa, a su predio, ahí en la calle Roca, al 6000 de Guaymallén. Ahí lo agarran, lo detienen. Y al día siguiente lo imputan. ¿Ahí estaba cuando estaba detenido o esas son imágenes más actuales? No, así estaba, ¿no? Así estaba, sí. Cuando lo detienen a él estaba prácticamente así. ¿Sí? Es cuando va volviendo, ese día viernes 25 de enero, lo detienen. Y bueno, había tenido, ¿sabés qué es lo raro? Porque vos decís, se quiso escapar, pero también había tenido una semana para escapar. Porque acordate que las mujeres desaparecen el 12 de enero y estamos hablando del 25. Claro. O sea, había tenido muchos días para escapar. O sea, en realidad, acá todo el tiempo estamos teniendo esa duda, ¿no? Pudo escapar durante esa semana, porque todavía no estaba imputado, pero no escapó. Es raro, es raro. Son dudas que a uno le quedan. Quizá evaluó hasta qué punto él podía zafar, no sé. Claro, perfecto. Bueno, Facu, no nos queda tanto tiempo, así que vamos a tener que acelerar un poco. Sí. Ahí, él es detenido. Sí. Y empieza al otro día encuentran... otra etapa del caso, ¿no? Total, pero te cuento rapidito cómo termina la investigación, por lo menos en ese momento. Él es detenido el viernes, el sábado
Va de nuevo a Yelén Castro, la fiscal Ríos, a Yelén y su perra, van y todo el equipo, y ahí sí, pueden entrar a la zona esta de las piezas, y ahí van a la zona donde estaba la sangre, empiezan a excavar, y aparecen los dos cuerpos, de Pejía y de Lili. Me acuerdo. Aparecen ahí, bueno, y ahí ya están los cuerpos adentro del predio, ¿no? Es bastante comprometedor el dato, ¿sí? Entonces, a partir de ahí ya él queda detenido, queda imputado por homicidio agravado por uso de armas de fuego, en el caso de Lili, y homicidio agravado por vínculo también, en el caso de la madre, porque, ¿Cómo bueno, se la madre. encuentran los cuerpos? Porque es un dato menor. Hubo como ¿Cómo una... se encuentra? ¿Cómo Sí. encuentran los cuerpos? ¿Cómo estaban? Porque ese no es un dato menor, digo. Sí, bueno, es muy, muy duro porque los encuentran a 1 metro y pico de profundidad con muchas piedras, ¿sí? Y después estaban enterradas las mujeres en cada una mirando hacia un lado y bueno, esto, perdón, tengo que contarlo, pero es parte del Sí, sí. expediente. Tenían hierros que le atravesaban el cráneo y también, bueno, los genitales. Entonces, cuando uno ve esas imágenes, con todo el respeto que merece la víctima, no puede dejar de pensar en la fuerza que tenía que haber tenido la persona que hizo esas heridas, porque realmente son heridas muy fuertes, como te digo, un hierro que atraviesa a las personas, literalmente, o sea, es lo que se vio en ese hallazgo. Eh, queda entonces detenido. Y queda con la imputación esta que te conté, que es homicidio agravado por el vínculo en el caso de la madre, homicidio agravado por uso de armas de fuego en el caso de la tía. Y acá empieza lo que vos decías, Muri, la tercera etapa de esta historia. Porque a partir de ese momento, Gil Pérez, el mismo hombre que hablaba con la prensa de manera casi cotidiana, empieza a maullar, maullar. Pueden verlo en mdzol.com. Hemos compartido las noticias de cuando él entra a tribunales aullando. Esta es una de las imágenes, sí, esta es una foto actual, o más bien actual, en donde él solía entrar a tribunales así maullando. Sí, me ibas a decir algo, discúlpame, Muri. No, digo eso, que hay un video que es bastante extraño porque se pone en duda que justamente él se sentía un felino, porque así por lo menos él lo manifiesta, que ahí es donde nos hace dudar si está loco o se hace, pero que deja, por ejemplo, al descubrir, viste que cuando una persona está fuera de sí, si está desnuda en su totalidad y por ahí no es consciente. Bueno, ahí destaca que, por ejemplo, él se tapa sus partes íntimas. O sea, finge ser un felino, pero en el momento en que está un poco expuesto, digamos, se tapa o le da pudor esa situación. Entonces ahí, por ahí también nos genera una duda. ¿Se está haciendo? ¿Es? Claro, sí. Bueno, les cuento un poquito, Muri está hablando de un video muy conocido, de hecho estaba en la promo de hoy de este vivo, que es cuando lo sorprenden a Gil Pérez y él empieza como a arañar, ¿no? A la cámara. Hay un detalle de ese video que es que él se tapa los genitales. Entonces, algunos psicólogos dicen, bueno, pero tan fuera de sí no está, porque si se tapa los genitales todavía tiene pudor, o sea, tiene conciencia del bien y el mal. Entonces, ahí hay un debate. Cada imagen, cada escena, cada dato de este caso puede despertar esas dos hipótesis, ¿no? El loco o el psicópata. O nos está convenciendo a todos de que está loco, o realmente está loco. Ahí nos preguntaban cómo sucedió lo de la noche. Lo de la noche en la que murieron las mujeres. Sí. Bueno, hay ahí un punto ciego del caso. Lo cierto es que a Lili le pega un par de tiros y la madre tenía signos de lucha, como si se hubiera querido defender y falleció por estrangulamiento. Pero evidentemente fue una muerte violenta. Eso es lo que está fuera de discusión. La discusión ahora es, yo te cuento lo que dice la defensa y lo que dice la fiscalía. La defensa dice que no está probado que Gil Pérez supiera lo que estaba haciendo en ese momento. O sea, puede haber pruebas en su contra, pero no está probado que el tipo no estuviera loco en ese momento. Bien.
En cambio, para la fiscalía va a tratar de demostrar probablemente que el tipo era consciente. Entonces, de hecho, la fiscal te va a decir, yo hablé con él, hablé con Gil Pérez durante muchos días y él estaba perfectamente consciente y racional. Entonces, no es que tenía un problema gravísimo que le impedía circular por la vida. O sea, era un tipo que te respondía racionalmente. Entonces, esa noche habría pasado eso. Lo que no sabemos, como te digo, la madre habría tenido una lucha muy fuerte y la tía habría muerto de balazos. Lo que no Bien, sabemos es si la persona que lo mató, lo que no sabemos es si la persona que lo mató, haya sido Gil Pérez u otro, estaba consciente de lo que hacía. bien. Bien. Y después, ¿qué pasó? Se empieza a hacer el gato. ¿Hacer o no hacer? No sé. Empieza a mostrar su parte felina. Pérez llega a pedir que lo metan en el zoológico con sus gatos. O sea, eso llega a pedirle a la justicia. Dice, mira, Tremendo. yo, tremendo. Por Sí. favor, meteme en el zoológico con mis 37 gatos. Y se Sí. mimetiza con un animal, porque de hecho se orina encima, ¿no? Hace todas las cosas que hace un animal, actúa como un animal. Sí. Sí. Hay una audiencia en la que él se hace pis encima, y bueno, y entra maullando. Eso lo hemos visto todos los periodistas que estamos ahí cubriendo judiciales, que él llega maullando. Te tiro un dato igual, que es Sí. para considerarlo. En una de las últimas audiencias, el juez Sarmiento dijo, no quiero cámaras, no quiero que él vea cámaras. Entonces él venía entrando y ese día no maulló. La pregunta es, ¿no maulló porque no había cámaras? ¿O no maulló porque ese día estaba más tranquilo? Ah, Bueno, otro de los tantos misterios que rodean este caso. Bien, y así hemos llegado a la actualidad. Hoy tenemos el pedido de elevación a juicio para la Fiscalía, está terminada la investigación, ya hay pruebas como para comprometerlo, y para la defensa, Gil Pérez es un enfermo mental. ¿Sí? Esas son las dos posturas que hoy están enfrentadas. Habrá que ver para cuándo se da fecha de la elevación a juicio. Yo creo que, según te cuentan ahí en tribunales, hacia fin de año ya podríamos estar en un juicio por jurados, o si se declara que no se lo puede juzgar, bueno. Pero también puede pasar otra cosa. Puede pasar que sí. lo juzguen y el jurado declare que no se lo puede juzgar porque el tipo está enfermo. ¿Es Es, más de un abogado? ¿Es así eso? ¿Cómo? ¿Él tiene más de un abogado? Sí, tiene un equipo de abogados. El que más suele hablar con la prensa es Maximiliano Legrand, pero él tiene un equipo de abogados, ¿sí? Son 2 o 3 abogados que tiene. Y es gracioso porque el Buzo, el jefe de los fiscales de Mendoza, los ha tildado como la banda de Don Gato. Así los ha llamado en plena audiencia. Dice, no, porque ahora viene la banda de Don Gato. Así que bueno, todos miramos como diciendo, Es que acá hay... bueno, Facu, ¿sabes lo que Sí. quiero? ¿Hay alguna pericia psiquiátrica que vos puedas compartir con nosotros? Y yo te voy a compartir un poco qué dijo su carta mental. Mirá, tengo de la pericia psiquiátrica, a ver, tenés para elegir. Tenés pericias que te van a decir que Pérez es completamente consciente de lo que hace, que se hace el loco, y tenés pericias como la de Mariano Castex. Lo que yo tenía de Castex es esto que te leía, es el diálogo que tiene Pérez con el perito, en donde le dice qué piensa él de los con 2 patas, ¿no? Entonces él todo el tiempo les dice eso, que no puede aguantar lo que hacemos con los animales, ¿no? Tira esa onda medio ecologista, que los seres de 2 patas somos malos, y que él en un momento decidió despedirse de esta vida humana y volverse un gato. Y en un momento el perito le dice, ¿y por qué gato? Y dice, ¿y porque me gustaban los gatos? Bueno, así que esa es una de las pericias que pone la defensa. Sí, Vos pero vas a encontrar... está el hecho de que maltrataba a los gatos y a los perros. O sea, Se me cortó un poquito, repetime, por favor. está también comprobado el hecho de que él maltrataba a los animales. Entonces ahí hay una contradicción enorme, ¿no? Hay una contradicción, sí. En el futuro, mira, en el futuro inmediato vamos a ver todo el tiempo estas teorías, si el tipo
ahora te tira frases a veces que parecen ecologistas, pero antes maltrataba perros. Vamos a estar todo el tiempo en esa disyuntiva. Acá dice, por ejemplo, Emiliano dice, se hace el loco el flaco. Que lo tiren a la jaula de los leones. Bueno, es mucho. Y que sea el gato. Recién alguien preguntó, es interesante esto, quién les paga a los abogados? Entiendo que hubo un acuerdo entre Gil Pérez y los abogados en donde él les cedió, eso trascendió en un momento, parte de las armas. ¿Te acordás que te dije que tenía un montón de armas? Bueno, como parte de pago le habría cedido algunas armas. Un arma es cara, no es que vos te podés comprar un revólver y sale, no, 40 armas es una pequeña fortuna. Entonces, bueno, esa sería la forma en que, hasta donde yo sé, les ha ido pagando a los abogados. Es un billete. Y seguramente también hay otra persona que puede estar ayudando a Gil Pérez. Tal cual. Bueno, mira, voy a leer un poco lo que dice su carta astral, que dice que él es de Aries, justamente nació en abril, el 16 de abril, y tiene mucha energía que tiende a la tendencia de la impaciencia. Es una persona que es súper impaciente, que estaba constantemente en acción, en movimiento, liderando gustos por los desafíos y por el conflicto. Así como le gustaba el desafío, también le encantaban los conflictos, por eso este tema de comprar armas, ¿no? De tener disputas con los propios animales. Y dice que también hay algún trauma que puede haber tenido de niño, de adolescente. De hecho, habla de que él es una persona que su papá lo abandonó, lo crió su abuelo, cuando se fue un... Lo crió su abuelo. Y eso le hizo generar un gran rencor y un gran enojo, por lo que por ahí justifica un poco esta cuestión de que es una persona obsesiva, con deseo de tener el control sobre todo, y tiene esta cuestión también de haber sido justamente maltratado o torturado en el pasado, tanto así que llegó a un desborde de personalidad y de reaccionar como un asesino, ¿no? Bueno, no es la astrología, aclaremos, no es una fuente judicial, no, pero es interesante. Un dato de color, un dato de color. Es súper interesante, un exceso de energía, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Es la impresión, de todas maneras, digo, más allá del caso, sí que, viste que hay gente que tiene una presencia, que vos la ves a 100 metros y la detectás, ¿no? Sí. En el caso de Pérez es así. Yo te juro que cuando lo ves entrar por los pasillos de tribunales, se nota que está Gil Pérez, que es como meter un grandanea dentro de una pieza. Se siente. Claro. Es así. Y bueno, y repite todo el tiempo, es como que es ansioso, tiene esa cosa de ansiedad, interrumpe al juez. La última vez después le dijo, mire, yo soy el juez. Habla mucho. Después, sí, le dice, mire, yo soy el juez, así que tranquilícese, yo después si quiere hablo con usted en privado, pero no me interrumpa más. Y ahí Pérez se mantuvo callado. Mirá. Está esperando a ver qué pasa. Hoy está preso, hasta donde sabemos, está en una celda aislada y ha trascendido que tiene bastante miedo por el coronavirus. El otro día vi una publicación, si no me equivoco, de Infobae, donde decía que Pérez ha contado que él había profetizado lo que está pasando. Esto de la pandemia y todo eso. Eso. Son datos de color, como decías vos. Pero bueno, es loco, realmente, al filo de la locura, como lo dijiste vos en tus escritos, Facu. Bueno, y nos vamos a tener que ir yendo porque ya no tenemos más tiempo. Te quiero agradecer un montón. Es como le dijimos a los lectores al principio, les vamos a dejar el link por si les interesa un poco más, esta nota desarrollada mañana en MZ, pero vamos a dejarles el link para que se puedan bajar el escrito que escribió Facundo, que está muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias, sí, espero que les guste y bueno, seguimos en contacto para cualquier otro caso interesante que nos surja. Me gustó lo de la astrología, me parece un dato. Un dato. Podríamos hacer algo con crímenes y astrología, ¿por qué no? Sí, total. Ahí, bueno, muy copado todo, dice Fede Corcul. Gracias, Fede. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Yo me voy despidiendo lentamente y bueno, tengan cuidado en la noche, con cosas extrañas. Chao, Facu. Bueno,
les agradecemos un montón haber estado del otro lado, acá en Espacio M, Secretos de la Noche. Y bueno, nos vemos el miércoles. El miércoles tenemos otro encuentro a partir de las 22 horas que vamos a hablar de el significado emocional de las enfermedades. Así que los espero a todos el miércoles a las 22 horas y gracias por haber estado del otro lado.